la pantalla inicial de SIMPAD, pulsando en modo automático, vamos a acceder a un menú donde encontraremos, a modo de carpetas, casos clínicos preconfigurados. En la interfaz de SIMPAD en esta fase nos muestra la carpeta donde tendremos recogidos los casos clínicos, por ejemplo ya tenemos el caso clínico dolor torácico red casa, y también el último escenario que se haya utilizado. Vamos a abrir el caso dolor torácico red casa punto 2. Bien, lo primero que nos va a mostrar SIMPAD de cada caso clínico que carguemos es el perfil del usuario. La franja inicial donde están las constantes de partida del caso clínico, la descripción del caso clínico, la descripción de los elementos de la simulación, la pestaña que podemos ocultar para abrir la siguiente, instrucciones del alumno. Aquí encontraremos, y es la misma información que tenemos en nuestros manuales de instructores, la información que en el caso clínico está pensado se informe a los alumnos antes de realizar el caso. Pues, también están recogidos los objetivos de aprendizaje del caso clínico que vamos a reproducir, a modo de consulta para el instructor, y también el listado de equipamiento que está predefinido para la correcta realización de la simulación. Bien, tras pasar esta primera pantalla de información sobre el caso clínico, podemos pulsar Inicio. Siguiente pantalla de caso clínico que vamos a encontrar es una pantalla donde vamos a loguear tanto al instructor como a los intervinientes. Estamos en la sesión dolor torácico red casa punto 2, el escenario red casa, dolor torácico red casa punto 2, el 25 de enero de 2018. Introducimos el nombre del instructor y de los participantes. Inicialmente encontramos 3 espacios, podemos añadir participante para equipos de 4, que será lo habitual. Una vez que tenemos completada la identificación o el login del instructor y los participantes, vamos a pulsar Aceptar. Y el caso clínico se ha iniciado. Pantalla inicial, la que encontramos. Aparte de la información que ya teníamos de carga de SIMPAD y Limbox, un contador de tiempo que se ha iniciado en 00 y que nos va a dar información acerca del tiempo de transcurso del caso clínico que estamos simulando. Justo debajo tenemos una barra de información de los parámetros clínicos que están establecidos para ese caso y una información sobre la fase en la que nos encontramos del escenario. Los escenarios de red casa van a tener genéricamente 3 fases. Una fase inicial, de duración aproximada 7 minutos, una fase de RCP, donde se va a producir una parada cardiorrespiratoria y se van a realizar maniobras de RCP que durará otros más o menos 7 minutos, y una fase de resolución. Ese será el esquema reproducible de todos los escenarios de red casa. Pues en esta fase inicial tendremos además una breve explicación de qué es lo que está previsto que suceda. A los 7 minutos fibrila automáticamente. Esta es una información para el instructor. Podríamos mejorar la visión de estos 2 parámetros, de los campos de constantes y de esta información de mensaje que tenemos respecto a la fase, pulsando aquí y cambiando la forma de visión. Tendríamos los parámetros a la derecha y el texto a la izquierda. Como vemos, aquí abajo nos aparecen una serie de iconos que son de poco interés para red casa, pero que está bien que ustedes conozcan. Por un lado, podríamos hacer que el muñeco reproduzca sonidos pregrabados. Se podrían configurar volúmenes de auscultación y demás que no tienen valor porque no lo permite el muñeco que estamos utilizando, así como customizar ruidos cardíacos y parámetros cardíacos, respiratorios y digestivos que tampoco son de interés. Simplemente si pulsamos por accidente, cancelar y volver, y estaríamos en la fase inicial. Y en esta fase inicial, en cada una de las fases, nosotros vamos a encontrar una columna de eventos
que nos van a facilitar el registro y que están asociados a las rúbricas de cada uno de los casos. De forma que nosotros, una vez que los compañeros que estén reproduciendo el caso monitoricen al paciente, podremos pulsar monitorizan. Y como veis aparece un registro, minuto 2:42 de caso, monitorizan. Además, realizan una anamnesis y una valoración del dolor torácico. También nos va a aparecer este registro, que nosotros podemos revisar durante la reproducción, pulsando aquí, y vemos lo que ha ido sucediendo. Y que aquí también se van a incorporar elementos automatizados de la simulación. Por ejemplo, el palpado del pulso carotidio nos va a aparecer como un elemento automático aquí recogido. Las descargas eléctricas nos van a aparecer como un elemento automático aquí recogido. Y de sumo interés nombrar este botón de pausa que nos puede permitir pausar el escenario en un momento determinado para revisar, por ejemplo, esto. El problema es que si pausamos el escenario, pausamos la reproducción, por ejemplo, de la monitorización que estén realizando en el ejercicio. Vamos a pausar, se pausa el cronómetro, se pone en parpadeante, hasta que pulsemos en reanudar y el caso vuelve a continuar. Esto podemos introducir, por ejemplo, para introducir comentario en el registro. Se presenta. Si lo consideráis de interés. Queda recogido vuestro comentario. Siempre pulsando volver, volveremos a la fase inicial. Bien, en esta fase inicial tenemos estos elementos del registro. Cada vez que pulsemos, nos va a hacer un registro, por ejemplo. Realizan electroderivaciones, canalizan una vía venosa periférica, administran un analgésico o un antianginoso, realizan una antiagregación, informan a la central y eventualmente activan Progralium. Podemos ver, todo esto ha quedado recogido en una línea temporal en cada uno de los momentos que lo hayamos marcado. Nos facilitará después en la visión del registro mucho la función de análisis o de debriefing del caso. Siempre, acordaos, volver, vamos a la pantalla inicial. Hay elementos que permiten duplicarlo, por ejemplo, si se canalizan dos vías periféricas, pues pulsamos canaliza vía periférica y van 2 o 3 vías venosas periféricas. A los 7 minutos el paciente fibrila automáticamente. Reproduce un sonido agónico en el maniquí y automáticamente nos cambia los parámetros de la simulación, la información respecto a la fase de PCR y los elementos de registro de eventos, así como nos aparece la posibilidad de acciones aplicables. ¿Qué quiere decir? ¿O qué nos permite las acciones aplicables? Nos permite orientar la salida de esta fase en dos sentidos. Si vamos al texto que acompaña la fase y que es aclaratorio y que vais a encontrar en cada uno de los casos de REDCasa, vamos a aplicar para verlo con más claridad, hay dos posibles salidas, según decida el instructor. Si pulsamos asistolia, tras 7 minutos en fibrilación ventricular, el caso pasa a asistolia. Por otro lado, si pulsamos RECE, el caso pasa a ritmo organizado después de la siguiente descarga que den tras 7 minutos de fibrilación. Por tanto, esta fase, del minuto 7 al minuto 14, es la fase donde los compañeros van a realizar las maniobras de RCP, por tanto, porque hemos generado una parada cardiorrespiratoria con fibrilación ventricular en nuestro simulador. Pasados unos minutos de maniobras, el instructor debe decidir si las maniobras o la resolución del caso clínico tiene sentido que vaya hacia una recuperación de la circulación espontánea, entonces pulsará RECE y tras la siguiente descarga que se administre después de los 7 minutos de fibrilación ventricular, el caso pasará a un ritmo organizado. En cambio, si el instructor entiende que desde el minuto 7 al minuto 14
las maniobras no justificarían una recuperación de la circulación espontánea, no se asemejaría a la realidad, el instructor pulsa asistolia y al llegar al minuto 7 en esta fase, en la fase PCR, que sería el minuto 14 de caso clínico, el paciente va a pasar a asistolia. El paciente simulado va a pasar a asistolia. En este caso, hemos pulsado recuperación de circulación espontánea durante la fase 7 a 14 minutos RCP y en cuanto superado ese tiempo el maniquí reciba una descarga, se va a aplicar el cambio al siguiente estado de fase de finalización. Se procede a descargar. Descarga. Todo fuera. Descargamos. Tendremos un cambio en la monitorización y tendremos un cambio en la pantalla de SIMPAD. Habremos accedido a la fase de resolución con unos nuevos registros de eventos y con un nuevo mensaje de información y de parámetros clínicos. Lo que nos dice la información del caso clínico es que una vez descargada tras 7 minutos de FV y habiendo pulsado RC, recuperará un ritmo organizado y en un minuto recuperará el pulso palpable. Persiste o persistirá en la monitorización en la imagen de elevación del ST. Cuando querramos dar por finalizada la simulación, y esto lo haremos en esta fase cuando el instructor lo considere oportuno, podremos pulsar menú y pausar o finalizar el escenario. No tengamos problema por pausar o finalizar directamente el escenario porque podríamos, habiendo pulsado finalizar el escenario, volver a la sesión que estemos ejecutando simplemente pulsando reanudar sesión. No habría problema por esto. Pero si lo que quiero es definitivamente finalizar el escenario, voy a finalizar y desde aquí puedo hacer dos cosas. Salir directamente o ir directamente en un atajo a la vista de registro de este caso que hemos hecho. La visión de registro es una visión que nos permite analizar lo que ha sucedido durante el caso a través de los registros manuales, automáticos y nuestros comentarios que hemos introducido durante la reproducción del caso clínico. Tenemos una visión escueta, donde apenas aparece el caso clínico, el instructor y los participantes y luego los eventos registrados, ya sean manuales, por ejemplo, cuando pulsamos monitoriza o cuando antiagrega, o sean, por ejemplo, comentarios, se despiezan del paciente, que siempre los comentarios nos van a aparecer entrecomillados. Y también algunos elementos automáticos, por ejemplo, la administra descarga eléctrica no la hemos necesitado pulsar porque el propio maniquí la recoge y la transfiere al registro detallado de SIMPAD. Podríamos ver más ampliamente toda esta información utilizando el registro detallado, que simplemente pulsando aquí, en este botoncito superior derecho, donde además de todos estos eventos que ya teníamos registrados en la otra forma de visualización, cada minuto SIMPAD nos va a reportar los parámetros clínicos configurados en el caso. Para salir, volvemos del registro, volvemos al menú y pulsamos en salir. Podremos volver en cualquier momento a la visión de registro desde la pantalla inicial, en el icono visión de registro que antes habíamos comentado y que nos cargaría el caso clínico que hemos reproducido ahora y los anteriores que estén aquí resueltos.